muchísimas gracias. Y antes que nada, pues agradezco muchísimo de querer contar otra vez conmigo. Agradezco a la Universidad Autónoma. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias también a Alejandro por acordarse de sus amigos del otro lado del charco. Y, a ver, voy a compartir la pantalla. De lo que voy a hablar hoy es de la infancia como actor social en la producción del espacio público. Tengo que hacer así alguna premisa sobre desde dónde voy a intentar hablar, sobre todo porque en este ámbito, aún siendo arquitecto, pues en este ámbito donde se habla de temas sociales y socioculturales, pero sobre todo desde el punto de vista de la arquitectura del urbanismo, pues me encuentro con una mirada un poco como doble, ¿no? Entonces, voy a intentar hacer un análisis también más de tipo antropológico, pero sobre proyectos que involucran, bueno, en este caso la infancia, pero en la producción de los espacios públicos. Intentaré usar en cada momento un lenguaje inclusivo, aunque a veces pueda entorpecer. Cuando entorpece, no lo toméis como algo que no es falta de voluntad. Con niños y niñas, con infancia, voy a entender en general los menores, ¿vale? Sin entrar más en detalle de lo que son niños, los que son adolescentes, aunque realmente requieren de programas y de atenciones específicas. Y también un tema, una premisa sobre el título, porque nos ayudará un poco a tener un hilo en esta exposición. En el título pone la producción del espacio público, y esto también es un poco un homenaje también a los análisis del Lefebvre sobre la producción del espacio social. Pero realmente me gustaría, yo creo que la humanización que nos ayudan a tener, cuando tenemos en cuenta de los niños en la planificación, en la gestión del espacio, hace que pasemos de lo que es solamente una producción, que la podamos superar este término, que lleguemos a lo que es una generación y, mejor dicho, una cogeneración. Digamos que producción es un concepto aún algo materialista, y que de alguna forma, aunque nos ayuda a tener unos parámetros de análisis, creo que aún muy buenos, pues podemos superarlo para llegar a algo que tenga en cuenta de otros parámetros mucho más complejos, que la presencia de la infancia nos ayuda a poner en valor. El tema de la pobreza no lo voy a tratar directamente. Obviamente, cuando hablamos de infancia no podemos hablar de infancia solo en general. Sería una locura querer hablar de unos niños hipotéticos, de unas niñas hipotéticas, pero sí, yo además os hablo desde la parte del mundo, digamos, más privilegiada o supuestamente más privilegiada en este sentido, aunque empezamos a tener bueno, mucha recesión y muchos problemas y mucha población infantil en riesgo de exclusión. En estos últimos años y con esta crisis del COVID ha sido muy evidente. Pero digamos que os hablaré desde este lado del mundo, pero como persona que conoce, bueno, no tengo la suerte de conocer América Latina, pero sí conozco ámbitos quizás incluso, donde hay ámbitos incluso más desfavorecidos, porque conozco África Occidental, donde están algunos de los países, digamos, en la cola del mal llamado desarrollo social, socioeconómico. Entonces tendré siempre en presente eso, aunque no se hable directamente, no se enfrente directamente a ese tema. Tampoco hablaré directamente de escuela, pero la escuela está presente. Hablaré como de algo que viene antes de la escuela, porque hablar de infancia como actor social, no tiene sentido hablar de escuela como dinamizador y como dinamizador urbano, cosa que hemos enfrentado un poco la otra vez,
si la escuela no es capaz de considerar a los niños como actores sociales, cosa que muchas veces aún no pasa, aunque hay muchísima iniciativa, muchísimo movimiento que sí lo está intentando realizar. Y no tiene sentido tampoco si la escuela no mira hacia afuera, hacia el barrio, hacia el resto de la ciudad. Pero, es decir, este discurso tiene que venir antes de que la escuela entre en juego. Entonces vamos un poco más digamos, a esas raíces. Voy a organizar así la ponencia. Entonces, un pequeño discurso sobre los niños como agentes sociales, sobre por qué tenemos que considerar la infancia como agente social. Un breve discurso sobre la invisibilización de la infancia, porque a mi aviso, pero no solamente no lo digo solo yo, la infancia no es tenida en cuenta y es incluso invisibilizada. Y luego hacemos un recorrido de, digamos, desde personas y entidades, iniciativas, realidades, tanto en el campo, digamos, de las instituciones, como en el campo de la profesión, como en el campo de la profesión de la arquitectura y del urbanismo, como en el campo de administraciones locales, instituciones museales y instituciones incluso, bueno, de oficiales, internacionales, de iniciativas que empiezan a tener una mirada diferente de los niños sobre la infancia. Y después, la segunda parte va a ser ejemplos de proyectos participados que involucran a la infancia. En particular, un proyecto que estoy estudiando de cerca, estoy estudiando un proyecto de urbanismo, pero participado, pero desde el punto de vista de la antropología. Entonces, del rol de los niños y las niñas en la planificación. Entonces, es como una lectura crítica de los aportes que este tipo de práctica puede llegar a crear. Y las conclusiones van a ser intentar responder a qué es capaz de aportar la infancia a la calidad de los espacios públicos, ¿no? Intentar un poco girar la pregunta. Normalmente nos preguntamos qué podemos o qué tenemos que hacer, qué respuesta tenemos que dar a la infancia, si no vamos a hacernos preguntas, como hacen los niños, vamos a hacernos buena pregunta. ¿Qué es capaz de aportar la infancia si las dejamos, ¿no? Respecto un poco a las preguntas que planteaba Sergio, las 6 preguntas, guías, sobre todo estaré enfocada tendré más presente las primeras 3, entonces cómo enfrentar el reto de la prosperidad en contexto de desigualdad, deterioro ambiental y pobreza, cuáles son los factores reales de desarrollo y progreso. En esto la infancia nos aporta unos parámetros y nos mete en la mesa unos factores que muchas veces no tenemos en cuenta, sobre todo desde la profesión de arquitectos. Porque son cosas simplemente a las que no pensamos y a veces son súper importantes. Y como pueden ofrecer las ciudades la oportunidad para prosperar. Desde la posguerra, algunos empiezan a mirar la infancia con una cierta sensibilidad. Hay casos como, por ejemplo, bueno, es aún en la guerra, en plena guerra, de hecho perderá su vida en la guerra. Me gusta traer la colación, aunque es una figura que conocía muy poco, un pedagogo polaco, Janusz Korczak, no sé muy bien cómo se pronuncia el apellido, que en los años 40 pues dice cosas sobre los niños y las niñas que hasta los 90, hasta el final de los 80, no están recogidas en la convención en la Convención de los Niños, ¿no? Por las Naciones Unidas. Entonces, tardaremos muchísimo a empezar a considerar estos temas y además de esta forma, y además aún hoy no logramos considerarlo del todo. Y entonces él empieza a decir cosas como que los niños y las niñas tienen derecho de expresar sus necesidades y de ser escuchados públicamente. Y también dice cosas como que la infancia tiene el derecho de vivir su presente.
pues este hombre, pues lo que había hecho ha sido, bueno, al final de su carrera, pues ha sido montar como pudo un orfanato en el gueto de Varsovia. Y cuando después todos los niños y las niñas fueron llevados al campo de concentración, él se habría podido salvar, pero ha querido acompañarlos y ahí perdió su vida. Entonces, me parece un ejemplo muy importante, pero aparte por su testimonio, también por el hecho de que tenía una visión totalmente diferente de la que se solía tener en esa época y que aún hoy tenemos tenemos complicado asumir, ¿no? Perdón que no había pasado la diapositiva. Otras figuras, más en el campo de la planificación urbana y la arquitectura, pues una figura eminente pues es Aldo van Eyck, que digamos en el mediado posguerra, con una ciudad de Ámsterdam totalmente bombardeada, con muchísimos baldíos urbanos en malas condiciones y muchísimos niños y niñas en la calle, se pone con los pocos medios que había en ese momento y con una sensibilidad muy especial a la escucha de estas necesidades y crea espacios que no se habían visto y por desgracia no se vuelven a ver por mucho tiempo. Y que hoy se están reevaluando, muchos se han perdido, algunos quedan, se han perdido porque los vacíos después se han ido llenando, algunos sí que quedaron, pero y ahí también un poco como se preguntaba Ariel, ¿no? ¿Qué pasaba en Holanda? ¿No? Porque la verdad que hay una sensibilidad muy, muy especial que traspare de estas intervenciones, porque realmente eran sitios donde los niños iban a jugar y hacían, con el juego, transformaban y seguían como creando y generando ese espacio, esa socialidad que era necesaria, más que nunca en ese momento. Y después tenemos ejemplo, pues ya más tarde, ya en los 60, final de los 60, como Colin Ward, desde el ambiente, digamos, anarquista y pacifista, que se pregunta dónde acabaron los niños en la ciudad, ¿no? Ya en esa época, que hoy solemos decir que los niños en esa época jugaban mucho en la calle, pues ya en esa época se ve que los niños ya no jugaban tanto en la calle, no tenían esa, no favorecía, su presencia ya no favorecía ese ambiente social, familiar y seguro de la calle. Empezaban los coches de forma muy prepotente a entrar en las ciudades y desde luego pues eso quizá con la entrada de los coches pues empiezan a desaparecer poco a poco, a ser desterrado poco a poco los niños, ¿no? Y pensar la infancia como una categoría social con plena capacidad de agencia no es algo que podamos dar por hecho. Las condiciones jurídicas de minoría de edad, de ser una categoría que necesita tutores y sobre todo la situación de no ser votantes, todas son condiciones muy necesarias de tutela, por supuesto, pero lo que hacen muchas veces, que no debería de pasar esto, deberían de tener estas tutelas sin por eso ser ciudadanos a media, pero lo que hace es hacer que estos ciudadanos no sean escuchados y no tengan acceso a todos los derechos o no sean considerados como titulares de todos los derechos. Entonces, son ciudadanos a media que han llegado incluso a desaparecer, incluso físicamente, de la escena en esta última pandemia, cosa que nos ha chocado a todos mucho. Para empezar a hablar de agencia social, sobre todo respecto al espacio público de la infancia, necesitamos ver antes el espacio público como un espacio social. Y eso tampoco se puede dar por hecho, eso es algo bastante reciente, ¿no? Escribe John Lorea en el prólogo a la obra de Lefebvre, La producción del espacio, titula así un párrafo, dice, y el espacio se hizo social, porque antes no era considerado tal, ¿no? Entonces el espacio es como resultado de la acción social, de las prácticas, de las relaciones,
dentro de la cultura, dentro de los contextos específicos, de las experiencias sociales. Pero a su vez, aunque sea su resultado, a su vez es parte de ellas y a su vez las condiciona. Entonces, está en este estado de ser un producto que se consume y se utiliza de alguna forma, pero también interviene en su propia producción. En la introducción a la etnografía de la infancia y de la adolescencia de Josíles Francés y Poveda, de edición Catarata, David Poveda hace un recorrido sobre las ciencias sociales, sobre cómo las ciencias sociales han abordado el tema de la infancia y sobre el por qué pocas veces, incluso en la ciencia social, incluso en la antropología, se ha tratado como un sujeto, ¿no? Sobre todo desde la antropología urbana, ¿no? Sí empezaron después los estudios feministas, entonces a partir del enfoque de género, poco a poco también se llega a tener un enfoque sobre la infancia, pero siempre como secundario. La infancia como agente social y su relación con el espacio público es abordada en la historia reciente del siglo pasado, sobre todo desde la pedagogía y desde el mundo educativo. Figuras como María Montessori, que empieza a hablar de la autonomía del niño como persona, que eso tampoco está dado por hecho, como persona completa, y de su autonomía y de cómo favorecerla socialmente. Y de Loris Malaguzzi, que tiene una relación muy especial, el fundador de las escuelas de Reggio Emilia, el que hoy se llama Reggio Approach, que son consideradas las escuelas mejores del mundo, si así se quiere meter una etiqueta. Tiene una relación muy especial porque siempre dio al espacio educativo, entonces de la propia escuela, a la relación del espacio interior con el espacio exterior, pero no solamente, sino al rol de la escuela en la comunidad y en el territorio, dio un espacio muy, muy especial. Y por eso es tan estudiado también desde los arquitectos. Muchos incluso involucrados en la figura del tallerista, por ejemplo, que es una figura específica de este tipo de educación, muchos son arquitectos. Así que hay un punto de encuentro muy, muy importante en estas dos, entre educación y arquitectura. Las propias ciencias sociales, como nos dice Manuel Delgado en la introducción a Territorios de la Infancia, de Clara Eslava y Elizabeth Cabanellas, de edición Grau, es un gran texto sobre estos temas, un texto de referencia. Las propias ciencias sociales, aún estudiando la infancia, la abordan como objeto, como decíamos antes, no tanto como sujeto de estudio, con plena capacidad de agencia. Y sobre todo, no se ha estudiado apenas la vida social de los niños. No se sabe mucho de la vida social de los niños. Cómo se estudia la vida social. Sí que se han hecho más estudios sobre los adolescentes y sobre su vida social, pero se da un poco por hecho que los niños más pequeños o las niñas más pequeñas pues no tengan esta vida social, ¿no? Estén un poco como fuera. Llegando muy, muy a grandes pasos, ¿no? Llegamos un poco a día de hoy, con el movimiento de las huelgas por el clima. No quiero entrar en mérito, ¿no? Porque se ha criticado mucho por las instrumentalizaciones que hay. Obviamente todo movimiento y todo movimiento social está sometido a posibles instrumentalizaciones, y más cuando se trata de la infancia, creo. Pero no quiero entrar en este tema, sino resaltar el hecho de que realmente los niños y las niñas toman una posición social clara, ¿no? Se ponen un poco como nuestra conciencia, son capaces de echar la bronca, de reñir a jefes de estados, a las Naciones Unidas y a todos nosotros sobre el estilo de vida que estamos llevando, ¿no? Y creo que en ese sentido no podemos no darle la razón. Que se sepa, seguramente yo estoy convencida que hay otros casos, pero a lo mejor no están documentados. Es un poco la primera vez que los niños se levantan un poco como con una conciencia social, ¿no? de ser infancia y de poder hacer algo.
No entra mucho en estadística porque también sería solo un tema esto, pero se estima que haya estos datos además son algo viejos, pero se estima que haya unos 2.200 millones, más de 2.200 millones de niños y niñas en el mundo. La mayoría viven en países considerados pobres o mal llamado en desarrollo, y de estos la mayoría vive en áreas urbanas. Pensamos, por ejemplo, sí que hay mucho dato, mucho estudio sobre la pobreza, cómo afecta la pobreza urbana, sobre todo a las mujeres. Sabemos que del porcentaje muy grande de población urbana en el mundo, por lo menos el 70% de los pobres son mujeres, pues haciendo 2 más 2 podemos incluir los niños y las niñas en esta franja, porque las mujeres normalmente precisamente son pobres porque están a cargo de los niños, tienen los niños a cargo. Podemos calcular a grandes líneas que en el mundo tenemos más de 2.000 millones de ciudadanos sin voz. Este mapa puede darnos unas indicaciones y también puede darnos pie a hacer una lectura crítica, ¿no?, de cómo son respetados los derechos de los niños en el mundo. Aquí aparece, obviamente, pues prácticamente toda Europa, el norte de Europa, Australia y Norteamérica, bueno, Canadá, porque Estados Unidos ya va menos, por lo menos, no se vienen en todo lo que se basan. Y no quiero tomar estos datos como indicativos, pero sí puede ayudarnos a hacer una lectura, porque ¿en qué nos basamos para decir que los derechos de los niños están respetados, ¿no? Veremos la lectura que hace Tonucci y lo que propone él respecto a la vida urbana y a los niños y la ciudad, y cómo estos parámetros pueden ser muy malos, incluso en países donde sí que se respetan los derechos básicos, pero como algunos derechos, como el derecho al juego, es un derecho básico del ser humano y de la importancia que tiene y que poco se está teniendo en cuenta. Estamos tan centrados en dar respuestas que a veces nos olvidamos de hacer preguntas o simplemente nos olvidamos de escuchar. Cuando hablamos de los niños, de las respuestas que las ciudades, que la planificación urbana y que la gestión urbana da a los niños y a las niñas, pues realmente estamos hablando, en vez que de preguntas y respuestas, podríamos decir que son respuestas sin preguntas, porque realmente no les solemos ir a preguntar. Vale, entonces realmente no hacemos una consulta pública, no hacemos, como no votan tampoco, tampoco tienen ese medio, ¿no?, para ser escuchado. Es muy raro que haya órganos y vías para que los niños puedan ser escuchados oficialmente. Pero podemos preguntarnos eso, ¿qué es capaz de aportar a la infancia al espacio público? Si si los vemos como seres activos. ¿Qué pasó con la pandemia? Además, en un momento donde con las huelgas del clima y esas cosas, pues parecía que la infancia de repente había tomado como una voz social, ¿no? Pues Annalisa Crea, que es una periodista de la República, enviada de la República, a partir de su experiencia personal en el lockdown y además como madre de 2 niños, de un niño y una niña creo, pues se pregunta ¿qué fine hanno fatto i bambini? ¿Qué pasó con los niños? Y eso es la pregunta que ella se hace, es porque apareció en unas pancartas en las ciudades desiertas, ¿no? ¿Dónde acabaron los niños? ¿A dónde se fueron? Y tiene por subtítulo Crónica de un país que no mira al futuro. Y la verdad que aconsejo, no sé si está traducida en español, porque salió hace bastante poco, pero la verdad que es muy aconsejable. Habla mucho hace una crítica muy, muy buena, muy constructiva al mundo de la escuela y a las administraciones y a los gobiernos también, ¿no?, partiendo de la realidad italiana, pero yo creo que se puede extrapolar a muchas otras.
A casi nadie se le ocurrió preguntar a la infancia y a los jóvenes cómo estaban, qué necesitaban, qué sugerencias tenían. No se le dio un espacio, ¿no? También pasada la primerísima emergencia en la que, bueno, nadie tenía tiempo de hacer nada, ¿no? Pero ni siquiera la escuela, cuando volvió en virtual, la distancia, la didáctica a distancia, ni siquiera la escuela se le ha ocurrido. O sea, empezaron, obviamente no quiero generalizar, hay muchísimo profesorado que se ha implicado, pero a tope, y bueno, creo que se les está reconociendo también, y tanto los alumnos como las familias pues están muy agradecidos con muchísima gente que ha hecho muchísimo, ¿no? Pero a la escuela en general, como institución, no se le ha ocurrido preguntar a los niños y a las niñas cómo estaban, qué necesitaban. Se ha pensado más en cómo sortear el tema de tener que cumplir con el currículum, cuando estaban pasando reales tragedias en muchas familias. Se han nombrado todas las categorías con sus necesidades, incluso las mascotas que necesitaban salir y eso, pero de los niños y las niñas es que dejaron de existir realmente, ¿no? Fuera de las cuatro muras de su casa. Cuando vimos las ciudades vacías, creo que todo nos dio un vuelco el corazón, ¿no? Era muy impresionante. Todos esperamos no tener que volver a ver exactamente eso, aunque muchos aún no estamos fuera. Pero realmente puede darnos mucho que reflexionar, ¿no? Vimos que sí que el espacio guarda una memoria histórica que le da una identidad a través de los edificios, de sus calles, de sus formas, pero se vacía de experiencia. Entonces acaba siendo como una sombra de lo que era, ¿no? Y veremos cómo en la infancia prevalece preferentemente este sentido de la experiencia en la lectura que hace del espacio urbano y cómo eso puede aportarnos. En general, ¿qué miradas hay sobre la infancia? La mirada oficial, ¿vale? He elegido algunas, así, muy por encima, y he intentado un poco analizar cómo consideran a los niños y a las niñas, cómo son considerados, qué tipo de atención hay. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, pues su documento de la ciudad y los derechos de la niña y de los niños, identifica la mayor desigualdad y la situación de vulnerabilidad de la infancia y sus desigualdades a nivel habitacional y urbano. Expresando que el nivel habitacional es el mayor parámetro de desigualdad. Pero no va más allá en considerarlo como categoría específica, digamos, susceptible de participar, sí como necesitados de asistencia específica. Otro ejemplo, la nueva agenda urbana, en la declaración de Quito, con la que se abre, y el plan de actuación de la nueva agenda urbana hablan de la discriminación de las mujeres y de las niñas. Entonces sí se habla de las niñas, pero en cuanto a mujeres, no en cuanto a parte de la infancia, o sea, no solo en cuanto a parte de la infancia, de la necesidad de una planificación que tenga en cuenta las edades, eso sí, pero no va más allá, y necesidad de inclusión de todas las categorías en riesgo de exclusión, entre los cuales las mujeres, los niños y las niñas, los jóvenes, junto a personas discriminadas por cualquier motivo, minoría étnica, discapacidad, salud y eso. Entonces, los niños y las niñas están considerados como categoría en riesgo de exclusión. No hay una mirada específica a la infancia como categoría social, pero sí están eso, las niñas incluidas por cuestiones de género. La mirada también del UNICEF, que es el organismo de las Naciones Unidas que solo se ocupa de los niños y de la infancia, pues tienen objetivos, no vamos a entrar, pero son objetivos, digamos, que como los niños necesitan de asistencia. Entonces, de asistencia, de ser tutorizados y de acciones específicas para ayudarles. Como estrategia es obtener el apoyo para la infancia y la juventud. No hablan nunca de obtener el apoyo de la infancia, ¿no? O la participación de la infancia. Sin embargo, todos estos documentos son sucesivos, muy sucesivos a la declaración, a la Convención sobre los Derechos de los Niños, que es aprobada por las Naciones Unidas en 1989 y sucesivamente aprobada por muchísimos países. En esto se confirman los derechos a la tutela y la defensa
y a la protección, pero sí va mucho más allá y se afirma solemnemente la plena ciudadanía de los niños a partir del momento de su nacimiento. Tonucci, Francesco Tonucci, el llamado Frato y muy conocido también en América Latina, con su red de la ciudad de los niños y las niñas, retoma ese documento como principal, digamos, bandera, porque dice con muchísima razón que estos artículos aún no se cumplen de ninguna forma, y de hecho los propios documentos de las Naciones Unidas tampoco, sucesivos tampoco lo suelen recoger, ¿no? Habla, por ejemplo, de los artículos 12 y 13 que reconocen el derecho a expresar la propia opinión, la libertad de expresión y la libertad de asociación entre los niños. Y el famoso artículo 31 que establece el derecho al tiempo libre y al juego. Y jugar es hoy una actividad en peligro de extinción, pero por los más distintos motivos. Y por eso decía que no es cierto que solamente en los países pobres o en países en guerra pues haya la infancia esté en riesgo, porque realmente no siempre están respetados algunos de sus derechos fundamentales, incluso en países llamados desarrollados, privilegiados económicamente. Entonces, la guerra se impide jugar, por supuesto. Los entornos desfavorecidos e inseguros limitan muchísimo el juego, pero los entornos económicamente privilegiados, en esos entornos muchas veces se les niega en nombre de unas expectativas de adultos, ¿no? Como nos pone esta viñeta. Según Tonucci, esto pasa porque se sigue pasando por alto el artículo 3 de esa Convención de los Niños, que declara que los intereses de la infancia prevalecen y son siempre prioritarios frente a los de cualquier otra persona. Pero, por ejemplo, en la ciudad, los propios coches suelen tener más derecho que la infancia. Eso lo vemos todos los días. Bueno, para quien no conozca la experiencia de la ciudad de los niños, es una red, os invito a ver la página donde están todos los detalles de la red. Él propone las ciudades que se adhieren a la red de crear un organismo, un consejo de los niños y las niñas que estén presentes siempre, permanentemente en relación con la alcaldía, donde puedan expresar sus necesidades, ¿no? Y hay muchas ciudades, tanto en Europa como en América Latina, que se están adhiriendo a este programa en todo en parte. En España tenemos el gran ejemplo de Pontevedra, que quizá donde ha sido aplicado a nivel mundial de forma más, aparte Fano, que es el país, pueblo natal de Tonucci, pero en Pontevedra también, incluso las propias calles de todo el centro han sido redimensionadas en base a los peatones, ¿no? Incluso Tonucci dice que no hay que tener en cuenta las bicis ni siquiera, ¿no? O sea, es decir, sí tenerlas en cuenta como transporte privilegiado antes que el coche, pero que el transporte privilegiado debe de ser el del peatón, ¿no? Las piernas o la accesibilidad en silla de ruedas o lo que sea para personas con dificultades específicas. Y de hecho las propias aceras redimensionaron en todo el centro. Pontevedra es un sitio donde llueve muchísimo, a partir de que puedan pasar cruzarse dos personas con el paraguas abierto. Entonces esa ha sido la nueva medida, el nuevo canon para poder dimensionar las calles. Los niños jugando en la calle, dice Francesco Tonucci, son la línea de defensa verdadera de la ciudad. Una ciudad adecuada para la infancia y una ciudad adecuada para todo. Y ahí es el punto de donde los niños no pueden ayudar. Porque si la ciudad va bien para ellos, va bien para todos. ¿Qué pasa? Habla Tonucci en su texto de la ciudad de los niños y de las niñas, que es, digamos, escribió como a modo de caja de herramienta para que se pueda utilizar. Tiene una buenísima bibliografía temática que es aún muy actual, aparte que ha sido reeditado varias veces. Nos habla de la petición de Federico al alcalde, ¿no? Federico es un niño que después de preguntarle a los niños qué queréis para vuestra ciudad y de decir muchas cosas pues un poco obvias y un poco quizás influenciada por los adultos, le dice al alcalde, pues nosotros queremos el permiso para salir solos a la calle. Y claro, aquí entra todo el tema del peligro, la seguridad, ¿no? Hay un caso de Rosario, que es un dictader
en Argentina, donde realmente se ha hecho un trabajo con la ciudad de los niños y de las niñas precisamente para mejorar un tema de seguridad en una zona, en un barrio que era donde se estaba aumentando el intervento policial, con malos resultados, con cada vez más inseguridad y donde realmente la solución ha venido un poco de la mano de la mayor presencia de la familia, de los niños y de las entonces, ¿qué le pasa a Federico? Federico no piensa que si se lleva una tirita en el bolsillo no le pasa nada, ¿no? Aunque su madre esté muy preocupada. Pero es que realmente ese niño pues lo que tiene es un espíritu de no sé que eso es imposible de mejorar, no sé que el espacio urbano es imposible de mejorar y yo quiero la manera de poder salir y hacer algo, ¿no? Solo con mis amigos. Entonces, pues, ¿dónde le damos escucha? ¿Cuáles son los puntos, los momentos donde podemos escuchar, ¿no? Hay otros tipos de miradas, tanto oficial, que se están desarrollando un poco teniendo en cuenta ese espíritu que sobre todo, de los que sobre todo Tonucci se hace embajador, que vienen tanto de experiencias oficiales como de particulares. Por ejemplo, la Unión Internacional de Arquitectos tiene un programa de trabajo de arquitectura en infancia y una comisión especial para la educación. Después está la Carta de Ciudades Educadoras, promulgada por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, que también retoma todos estos temas y que viene actualizada cada tanto y que reúne muchos profesionales también en este ámbito. Está recientemente el Instituto Nacional de Humanística de Italia, pues a través de la Bienale del Espacio Público, que ya antes de la pandemia se había decidido dedicar a los niños y el espacio público. Y, los trabajos fueron trabajos muy interesantes y muy desarrollados en lo que tuve la suerte de participar. Hay bueno, es en italiano, no sé si también existe en español, pero hay una publicación online que se puede descargar donde Elena Andreoni, que es la responsable, pues da un poco sus conclusiones respecto a lo que es la creatividad de los contenidos respecto a otros sectores del proyecto del espacio público es muchísimo mayor cuando los proyectos incluyen a los niños. Y cuando los adultos realmente tienen valor las propuestas de los niños, dejan que los niños tomen las riendas, obviamente acompañándolas desde la profesión o desde la administración o desde el rol de cada uno. El juego no tiene por qué producir nada, pero no es privo de consecuencia y estas se notan en el espacio público. El juego es un elemento transformador del espacio y el lenguaje para que la participación sea auténtica, no solo un puro ejercicio de estilo o un instrumento justificativo, para eso se trata que nos pongamos realmente en juego, ¿no? Bueno, aquí están los artículos de la revista. Desde las instituciones museales, pues me gustaría tomar el ejemplo del MAXI, con su departamento de educación, dirigido por la amiga Marta Morelli, el trabajo excepcional que están haciendo. El MAXI es el único museo de arte contemporánea, exclusivamente dedicado al arte contemporáneo en Italia. Y están haciendo un trabajo excepcional, sobre todo de inclusión, porque trabajan con la infancia, pero también a nivel del barrio, salen muchísimo en el barrio, trabajan con población en riesgo de exclusión, con refugiados que viven ahí, con las escuelas, muchísimo. Entonces, realmente es un museo que no solo es un referente nacional e internacional, sino que además está buscando radicarse en el espacio urbano, siendo un elemento obviamente muy dinamizador, más con unos espacios creados de forma participada por los niños, y gracias a una colaboración con las escuelas de Reggio Emilia. Y Ludantia, de la que soy parte, que es una asociación a nivel español, pero realmente tiene agentes a nivel internacional,
Y, digamos, se forma del colectivo Playground, de una trayectoria muy larga de muchos, sobre todo arquitectos y educadores, que se constituye con el objetivo de fortalecer y dar visibilidad a las acciones e investigaciones realizadas en el campo de la arquitectura y la educación en la infancia. Para defender sus objetivos son difundir y defender promover la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y la Carta de las Ciudades Educadoras. Ser un punto de encuentro entre arquitectura y educación en las diferentes etapas de la vida e incidir socialmente sobre desde la cultura artística y arquitectónica en la importancia de los espacios que habitamos. Habría que hacer premisa sobre el juego. Voy a saltármela porque quiero presentaros en el cierre un ejemplo de un proyecto práctico donde estas cosas se han metido, esta visión se pone en acto con todas sus dificultades y sus enseñanzas, ¿no? Entonces, bueno, me salto esta parte que es más teórica y del tipo de respuesta que se pueden dar a los niños. Voy a pasar a hablar de un proyecto de Sistema Lupo, que es el proyecto que estoy estudiando. El Sistema Lupo es creado por Fermín Blanco, que es un arquitecto de La Coruña, y de su grupo de colaboradores. Es un arquitecto que además es profesor universitario, es doctor, y que ha creado pues, este sistema un sistema constructivo que está patentado y que se utiliza para la arquitectura educativa. A través de la Fundación Luis Seoane, que es un artista gallego, pues hace más de 10 años que llevan a cabo las nenoarquitectura, le llaman, neno significa niño en gallego, y digamos con proyectos de muchísimos tipos, y muy interesante, podéis verlos en su página web, hay muchísimas, para quien sea en el mundo educativo también, hay muchísima parte didáctica y muchísimo material. Es muy interesante. Nenoarquitectura y Sistema Lupo trabajan por fases de edad, con ese programa que llaman tropieza, empieza y despieza, ¿no? Porque también el fallo estructural es parte del aprendizaje y todo eso. A través de este sistema constructivo, pues han podido participar y desarrollar proyectos incluso a nivel urbano. Un ejemplo ha sido el participar hace unos años, hace un poco, no sé exactamente el año, a un concurso público que la ciudad de La Coruña indice para recalificar el litoral. Entonces, este estudio con la Fundación Luis Seoane y Fermín Blanco se proponen como otro participante más y hacen un proyecto, pero el proyecto hecho por los niños. Se hace una maqueta a nivel enorme de toda la ciudad prácticamente, y se desarrolla, pues, digamos, con los niños y las niñas presentan este proyecto. La administración tiene que tomar acto que son agentes capaces de hacer propuestas concretas y por canales oficiales. La infancia tiene algo que decir en la escena política y la presencia de la infancia y la propia naturaleza de su propuesta ponen en evidencia incluso los fallos planteados en el planteamiento del propio concurso. Ese concurso era tan mega enorme que realmente no se pudo realizar porque era improponible, ¿no? Sobre todo el tema que me está ocupando ahora como investigación es el proyecto IRON, donde se involucra toda la comunidad educativa y es un proyecto que por fin realmente se va a realizar en un baldío urbano, la realización de un baldío urbano encima de una muralla, un sitio arqueológico con mucha importancia. ¿Qué pasa en ese caso? La comunidad educativa está involucrada a tope, es decir, el arquitecto es una parte, pero están todas las profesiones que podemos saber aquí, los niños, las niñas y mucho más, ¿no? Entonces se parte de un análisis del lugar, se trabaja, pero se trabaja realmente con los niños, las niñas en los lugares, se estudia, se hace un herbario de las plantas que
están presentes en ese terreno, con la idea de mantenerla. Todo esto ayudado por expertos, es decir, para hacer el herbario va a una botánica. Se estudian los vientos y vienen técnicos del puerto para estudiar los vientos, se estudian y se dibujan. Se toma contacto realmente con el ambiente, se toma contacto con su historia, tanto desde el punto de vista arqueológico como sobre todo desde el punto de vista de la memoria. Entonces se encuentran a las personas mayores del barrio, cuentan cómo ellos jugaban en el casco viejo, que es esta zona, cómo ellos jugaban y qué tipo de juegos hacían en cada lugar, ¿no? Antes que los coches entrasen en la ciudad. Y cuando entran los coches en la ciudad, cómo han sido desterrados de sus juegos, ¿no? Se realizan maquetas, se estudia la iluminación, viene un técnico de la iluminación para estudiarla, y se hacen proyectos, maquetas de varios tipos, se habla con la administración, se logra el compromiso del alcalde, que firma delante de todos los niños, un compromiso muy importante, y sobre todo se logra, un primer logro es sacar los niños, que los niños logren sacar los coches de una calle. La calle estaba como a la izquierda y acaba siendo como a la derecha, o sea, se prohíbe el acceso a los coches, los niños no daban crédito, ¿no? Esto ha sido un empoderamiento brutal. No obstante, pues ha sido un proceso muy complicado, con altibajos, donde los niños han encontrado con el líder burocrático y han tenido que aprender de la frustración. Además, este proyecto ha sido aprobado ahora, en principio va a licitación, ahora, pero claro, pues han sido 5 años casi. Para un niño o una niña, 5 años significa pasar de la primera infancia a la adolescencia. Entonces, realmente, pues bueno, los niños han ido creciendo con ese proyecto. Ha sido muy interesante hablar con ellos, con los adolescentes, y cómo están decepcionados, como ahora ya no se lo creen, pero quieren verlo hecho y todo eso, ¿no? Como realmente han crecido como ciudadanos, ¿no? Y además el proyecto ha sido completamente cambiada su naturaleza. Entonces era un área de juego muy, muy particular, no un área de juego al uso, donde realmente había juegos como un arenero arqueológico, por llamar la historia patrimonial de ese lugar específico. Había unas cosas para trepar que venían de los antiguos secaderos de pulpo que estaban presentes en esa zona, que descubrieron que están presentes, entonces se transformaron como en juegos. O sea, no era un sitio de toboganes y columpios, vamos. Aún así, la administración le quita completamente todos los juegos, o sea, no quiere que esa sea un área de juego. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que tienen que meter en marcha la resiliencia y hacer del juego el propio proyecto. Entonces, el proyecto sigue adelante, ha sido aprobado, pero el área es muy diferente de lo que se pensaba, pero sin embargo los niños tienen planes para jugar en ese área. Entonces, se supone que ese área será un área viva y un espacio urbano realmente cogenerado. No importa tanto cuánto insignificantes sean los proyectos, eso es lo puse precisamente porque es muy insignificante, eso es un proyectito que hice hace poco, donde había que poner simplemente un tótem y un banco en una zona urbana dedicada en un parque, donde hay unas instalaciones de calistenia y street workout. Y realmente podía no hacerse nada a nivel participativo, porque me han dicho, haz esto y punto, ¿no? Sin embargo, sí que se involucraron los usuarios, los chicos y las chicas, sobre todo son chicos en este caso, usuarios, que me ayudaron a hacer, de hecho, los dibujos que se pusieron en la parte explicativa, de que se tenía que poner en el tótem, hacía modo de divulgación y de instrucciones, pues han sido realizados a través de los ejercicios que ellos realizaron, se sacaron fotos, se hicieron dibujos y se pusieron. Entonces ellos ahora se reconocen de alguna forma en esa información que está ahí. De hecho, cuidan muchísimo el lugar, están como muy familiarizados con él, dicen a los otros que se acercan de que lo cuiden. Entonces, bueno, pues es una manera de apropiarse del espacio. Esto significa que si la experiencia es real, sus efectos serán reales, como decía Loris Malaguzzi. Asumir los costes de la participación significa asumir el rol educativo que tiene tanto la administración como los técnicos, como tenemos los técnicos,
y por supuesto los docentes. La ciudad en su contenido educa. Educar, del latín educere, significa sacar afuera lo que hay, las potencialidades que hay. La ciudad próspera es una ciudad que educa, que saca afuera las potencialidades. ¿Qué aportan los niños entonces a nuestros espacios públicos? Otros parámetros de calidad, espacios que son inclusivos y accesibles, la sensibilidad que tienen y la capacidad de ver los problemas de accesibilidad de los niños y la empatía que tienen con las personas con cualquier problema son enormes, pero sobre todo la prioridad a la experiencia y la parte sensitiva sobre el sentido de la vista, es decir, la prioridad a la experiencia, a los relatos, a lo que me ha pasado en tal sitio, sobre los aspectos formales y los valores de uso, es decir, sobre la forma y la función, que si no se llenan de significado, de relato y de experiencia, no van más allá, ¿no? Esto lo subrayo sobre todo en la ciudad de los cuidados, Izaskun Chinchilla, que trabaja sobre todo en Londres y cuenta su experiencia. La especulación es desterrada porque no se concibe, no se entiende, no se concibe. Otra dimensión temporal, una cronotopía más humana, una relación espacio-tiempo más humana, más lenta y diferente. Nos ayuda a pasar de la producción a la generación. Y sobre todo nos ayuda a ponernos buenas preguntas. ¿Cuáles son las buenas preguntas antes de intentar dar respuesta a todo, ¿no? Un espacio público para todos, porque la ciudad de los niños y de las niñas es la mejor ciudad que podamos tener. Es una ciudad próspera. Como decía Janusz Korczak, el niño tiene derecho a vivir en el presente. Muchísimas gracias. Bueno, muy oportuna tu presentación, porque bueno, nos hace reflexionar y reforzar nuestra conciencia sobre la importancia que tienen los niños, no nada más cuantitativamente como habitantes de nuestras ciudades, sino como personajes importantísimos de la vida social y urbana. Yo te quisiera hacer un comentario, que me dieras alguna opinión de qué reflexión te merece el hecho de que ya en los últimos años, incluso antes de la pandemia, y con la pandemia creo que se ha reforzado más, el hecho de aislamiento de los niños y pasividad de los niños al introducirse al mundo de los virtual y de los dispositivos, del celular, de la tablet, de la computadora y del televisor. Creo que esta revolución tecnológica ha tenido un efecto gravísimo en todo esto que nos comentas tú. Y creo que llega hasta puntos críticos de salud física y mental de las sociedades. En México tenemos un problema gravísimo de obesidad infantil, producto de la inactividad de los niños. Entonces, no sé qué comentario te merece esta situación. Bueno, yo tengo que decir que en ese sentido, pues he tenido que superar un poco algunos prejuicios también. En el sentido que yo era totalmente anti videojuegos, anti todo. La verdad que a mis hijos intento que lleguen lo más tarde posible a ellos. Pero es verdad que también he tenido que escuchar alguna voz un poco diferente, ¿no? Yo creo que como todo, no hay que criminalizarlo. Y que desde luego, bueno, la tecnología en general, pero sobre todo la tecnología, digamos, para el consumo de los niños, también podría aportar. ¿Qué pasa? Cuando la cosa se vuelve patológica, como suele pasar, es porque es distópica toda la sociedad y es distópica toda la manera de tratar los niños, las niñas. Es decir, me pareció súper interesante, ahora no recuerdo, tiene varios libros, ahora no recuerdo los títulos, pero los trabajos que está haciendo Fabio Viola en Italia, sobre todo unos proyectos que hicieron en Cerdeña, me parece, donde realmente él es un gran experto de plataformas virtuales y de juegos, de gaming en general,
y está haciendo unos proyectos súper interesantes donde precisamente hay esta tensión y esta relación, están intentando poner en relación la parte del uso del espacio físico con la parte virtual. Yo escuché su exposición y la verdad que me encontré y vi un poco las cosas que hace y me encontré pues como con una gran sorpresa, ¿no? Porque me pareció muy interesante y yo creo que todo tiene que ir un poco en ese sentido. Y yo creo que el problema no es tanto el videojuego o el hecho de estar enganchado a eso, sino el hecho de ver la infancia como meros consumidores. Digamos que se estaba hablando también de un consumismo experiencial, ¿no? Cuando decía de la respuesta, que estamos pensando, o sea, es decir, en los ámbitos más desfavorecidos, de más pobreza, se dan pocas respuestas a los niños o no se da ninguna respuesta a los niños y a las niñas porque no hay medios. Pero en los ámbitos muy más favorecidos económicamente, se dan un montón de respuestas, pero no le hacemos preguntas, no sabemos lo que necesitan realmente, ¿no? Un niño necesita estar en la naturaleza lo más posible y si vive en una ciudad y en un entorno donde no tiene acceso, pues siempre la necesitará, ¿no? Es un fallo muy grave que tenemos como sociedad. Entonces, si vamos a verlo solamente como consumidores, pues entonces hacemos productos alimentarios que son nocivos para ellos, hacemos productos de juego que no son adecuados, sobre todo en altas dosis, y hacemos un montón de cosas que no están bien. Por eso decía que los derechos de los niños y de las niñas no solo no se respetan en los países pobres, sino que también en los ámbitos más favorecidos. Y eso es muy grave, ¿no? Que no lo estemos mirando. Hay un poco como un capitalismo cognitivo, ¿no? Habla de eso Marina Garcés, que es una filósofa, y habla precisamente de eso, de la manera en que estamos educando la infancia, a como a una adaptabilidad, adaptarse a todo, a una flexibilidad absoluta, que eso está bien, la resiliencia está bien, pero no podemos capitalizarla también, ¿no? No podemos mercantilizarla. Tenemos que hacer de manera que la infancia pues pueda proponer algo nuevo, pueda proponer incluso las cosas que nosotros ya no somos capaces de proponer. Como técnicos, como administradores, hay muchas cosas que nos superan, que no somos capaces. Pero ese Federico que quiere salir con una tirita en el bolsillo y dice, me voy a salir solo a la calle y quiero hacerlo, pues aún no sabe que no se puede hacer, ¿no? Ha mantenido ese impulso que yo creo que tenemos como ciudad que cuidar, como ciudad y como sociedad que cuidar, ¿no? Y que hacer que sea posible de alguna forma. A lo mejor no tanto como a los niños y a las niñas les gustaría, pero de alguna forma sí. El Jair Aranda nos comenta, excelente presentación. La metodología de análisis supongo que no es la misma que cuando tratas con adultos. El trato es diferente con los menores de edad y más difícil de controlar. O tal vez ellos son más ordenados y participativos. Bueno, para participar seguramente, ¿no? Están más dispuestos, desde luego. No sé si es más difícil. A mí personalmente me impone muchísimo trabajar con los niños y las niñas, muchísimo. Mucha gente dice que es mucho más fácil. A mí me impone mucho porque creo que, no sé, como que no sin filtros, ¿no? Te dicen lo que hay y ya está. Entonces, es decir, bueno, te dicen cualquier cosa, ¿no? Y hay que estar listo para recibirlo. Y es lo bueno y es lo malo. Y entonces, eso está bien, por un lado. En general, sí, tienen una energía que es diferente, ¿no? Pero yo creo que después, más que nada, están más dispuestos a participar. Cosa que los adultos, a veces, lo que pasa es que, sobre todo en ambientes socioeconómicamente, digamos, con mejor situación, pues no hay tiempo, no es que no se quiere participar, pero no hay tiempo, se delega todo. A veces la participación surge más en ámbitos más desfavorecidos,
pues porque a veces simplemente se tiene que suplir a una administración que no está presente, ¿no? Pero creo que no es bueno que sea así. Creo que debería de ser siempre así. Porque si no nos hacemos cargo como comunidad de nuestros proyectos, nunca vamos a apropiarnos de ellos y nunca vamos a vivir de verdad, a generar espacios públicos que hacemos todos cuando vamos a la compra, cuando llevamos los niños al cole, cuando tenemos nuestro momento de esparcimiento y cuando tenemos que ir a trabajar, ¿no? Entonces, pues ahí generamos espacio. Si nos abstraemos de esa experiencia, pues ya no se genera y tiene menos riqueza. Bien, pues vamos a concluir. Pues muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Muy agradecido.